Virgo Sancti Spiritus, opus istur genitus, operam. Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elogio del silencio. En un tiempo ruidoso y confuso como el nuestro, hemos querido aprovechar este Adviento para introducirnos en el misterio, sosegando el corazón, aguzando la mirada, dejándonos sorprender por tantos detalles de Dios. Y hemos podido ser testigos del silencio de María, del silencio de José, y ahora queremos serlo también del silencio de Jesús. Jesús, despertar el silencio. Es del Espíritu Santo y su poder celestial obra admirable. Del más admirable parto, su principio y su final, nadie lo sabe. Amar en silencio. El ruidoso amor de nuestro tiempo nos confunde. Lo creemos intenso y está en realidad enfermo de egoísmo, de sensualidad. Es pasajero, sin compromisos, mortalmente débil. Pensar que algunos lo contrastan con la pureza y la entrega, con el servicio y la donación sin límites, les parece a muchos un desatino. Ahí late, sin embargo, una de las expresiones más sutiles del Evangelio. Y no porque la propia afirmación sea mala, se nos ha ordenado amar al prójimo como a nosotros mismos. Tampoco porque las sensaciones nos pierdan, son parte de la hermosa ofrenda con que Dios nos ha constituido. Pero algunos, quienes lo entiendan, pueden hacerse puros por el reino de los cielos. Pureza en la que se asoma la plenitud del amor, el amor grande, el amor bueno, el amor más grande, que conocemos precisamente en el Hijo de María Santísima, que amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo, para mostrarnos cuánto amó Dios al mundo, al punto de enviarle a su unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y entonces vislumbramos en realidad el sentido de todo amor, purificado de veleidades y liberado de artimañas. Por algo dispuso la providencia
que el Hijo se hiciera hombre virginalmente, tomando la castidad del Padre en la tierra como ofrenda de su propia virilidad, y que Él mismo consagrara todo su amor a la causa de la salvación, para mostrarnos en el silencio del recato y del pudor las posibilidades más altas del espíritu humano. Lo contempló San Efrén, el bebé en el vientre, el sello de la virginidad intacto. Tu seno materno fue palacio real y cortinaje del templo. Hombres vírgenes ante él, vírgenes por fuera, concepción por dentro. ¡Qué gran desconcierto! Oh arca de alianza que estaba vacía y cerrada. Mientras estaba sellada, manó de ella el gran sigilo del Rey de Reyes. Y animó entonces así la consagración virginal de los siglos. La raza de las mujeres adquirió el signo de la virginidad por ti, para que confirmara tu concepción aquel santo. Dentro de los sellos se estableció tu pureza. Dentro del sello también ahora te has albergado en las puras. Si alguien difama a tus prometidas, el sello silencioso los increpará. La cortina de la puerta cerrada gritará: nuestro Rey, ahí está. El silencio virginal es el supremo recato, signo del amor sin límites de Dios y de nuestra vocación definitiva al amor sin fin. Con profética audacia, Juan Pablo II reconocía que las maravillas que Dios hace también hoy en el corazón y en la vida de tantos muchachos y muchachas, las hizo ante todo en el alma de María. También en nuestro mundo, aunque esté distraído por la fascinación de una cultura a menudo superficial y consumista, muchos adolescentes aceptan la invitación que proviene del ejemplo de María y consagran su juventud al Señor y al servicio de sus hermanos. Y ampliaba el Papa su mirada a toda la historia con su desconcertante testimonio, especialmente transparente en la virginidad femenina. Cuántas mujeres jóvenes en la historia de la Iglesia, contemplando la nobleza y la belleza del corazón virginal de la Madre del Señor, se han sentido alentadas a responder generosamente a la llamada de Dios, abrazando el ideal de la virginidad. Precisamente esta virginidad, siguiendo el ejemplo de la Virgen de Nazaret, es fuente de una especial fecundidad espiritual, es fuente de la maternidad en el Espíritu Santo. Pero la integridad de la castidad no es exclusiva de quienes se consagran a la virginidad. Es en realidad una vocación para todos, que supone la comprensión genuina de nuestra condición humana y la bondad y santidad de nuestra sexualidad. Un testigo de ello lo tenemos en nuestro propio siglo, en el beato Carlo Acutis, en la memoria de su madre. Carlo tenía en gran estima la pureza. No era un mojigato, todo lo contrario, pero sí reconocía en cada persona una dignidad especial que debía ser respetada y no consumada. Pensaba que era necesario darse tiempo antes de entregarse totalmente al otro. Varias veces reprendía a sus compañeros si a su parecer adelantaban los tiempos y también si se concedían con ligereza a experiencias prematrimoniales. La pureza no era fin en sí misma, no era por medio ascetismo que la sugería.
era más bien por la conciencia de que toda relación, solo si se vive como don de Dios, puede dar el 100%, la felicidad. Si en cambio se abusa, no se llega a recibir los frutos que promete. Es cuanto enseñaba Juan Pablo II. El elemento fundamental de la espiritualidad conyugal es el amor derramado en los corazones de los esposos como don del Espíritu Santo. Los esposos reciben en el sacramento, en el silencio religioso del vínculo que los santifica, este don, juntamente con una particular consagración. El amor está unido a la castidad conyugal, que manifestándose como continencia, realiza el orden interior de la convivencia conyugal. La castidad es vivir en el orden del corazón. Este orden permite el desarrollo de las manifestaciones afectivas en la proporción y el significado propios de ellas. De este modo, queda confirmada también la castidad conyugal como vida del Espíritu. La comunión de las personas es posible mediante las fuerzas provenientes del Espíritu y precisamente del Espíritu Santo, que purifica, vivifica, corrobora y perfecciona las fuerzas del espíritu humano. La elocuente acción silenciosa del Espíritu Santo proviene de la profundidad del propio yo, que reconociéndose como esencialmente deudor de un amor anterior, puede por lo mismo ser al mismo tiempo piedad religiosa y apertura al prójimo. En el acto del silencio, el yo toma conciencia del misterio de su alma. El silencio excava en el yo esta distancia de sí a sí mismo, que es la más grande intimidad. Y ese silencio que acoge en sí mismo se convierte para el yo en la revelación de que lo que existe más profundamente en él no es suyo. Y continúa Razam: la intimidad del yo consigo mismo es para el yo revelación de su relación original con Dios, porque es la experiencia interior de su participación en el ser. El acto de silencio es para el yo esta experiencia privilegiada donde se unen el sentido de la interioridad y el sentido del ser. Entre más se hace silencioso el yo, es decir, interior a sí mismo, mejor reconoce la interioridad y la superioridad del ser que lo embiste. Es por ello que gracias a ese silencio, en el que la presencia a sí mismo se revela como presencia de sí al ser, cada conciencia alcanza una intimidad en la cual todas las conciencias se encuentran por el reconocimiento de su común participación en el ser. Entendemos que el silencio está en la raíz del amor. Así se explica además el doble sentido de la palabra intimidad, que designa a la vez la interioridad más personal y la comunicación más estrecha. Quien es incapaz de intimidad consigo mismo es incapaz también de toda intimidad con los demás. El silencio es un punto en el que estas dos intimidades coinciden. Por lo tanto, el acto del silencio no es únicamente un rechazo de la dispersión, es también el retorno a ese refugio interior en el que cada uno, encontrando su propio santuario, descubre el misterio de interioridad común a cada uno de los demás. Es porque la interioridad a sí mismo
es interior al ser que la experiencia del silencio en la que el alma alcanza su intimidad no es la de un encierro que aísla, sino de una apertura a la intimidad de los demás. El acto de silencio, que puede parecer sobre todo pasividad, es en realidad la suprema actividad, precisamente cuando alcanza la intimidad del amor. Gracias a él, el yo accede a este espacio del espíritu en el que el respeto infinito de la intimidad de cada ser es la primera y sin duda la última palabra de amor. La feliz fórmula de Saint-Exupéry toma así todo su peso. El amor es sobre todo escuchar en el silencio. El silencio de Jesús. Si en verdad el supremo amor se nos ha mostrado en Cristo, la palabra eterna de Dios nos invita a sumergirnos en el silencio de su propio misterio, de su eterna generación, de su gestación en la carne, de la raíz de toda su acción al habitar entre nosotros. El silencio en el que se fue tejiendo su carne bendita en el vientre purísimo, virginal, silencioso de María Santísima, es reflejo creado del misterio escondido en Dios desde antes de los siglos. Suprema intimidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es a la vez elocuencia y silencio, pasión y paz, intimidad sublime a la que volvía el Hijo encarnado siempre que se recogía para que su humanidad vibrara con la profundidad divina, armonía interior que le permitía dormir, incluso cuando una tormenta amenazaba la barca en la que iba y que turbaba de muerte a sus discípulos, que tal vez nos insinúa también el plácido recogimiento en el que pudo ser encontrado por los magos y los pastores, el que habrá sido el deleite de José y María. La expresión pura de lo que el Salmo cantaba: reflexionad en el silencio de vuestro lecho. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. En el Evangelio de Marcos, reiteradamente Jesús encomienda a quienes lo escuchan guardar silencio. También a los espíritus que lo reconocen e incluso al mar que sangoloteaba su barca: silencio, enmudece. Es el silencio que debe custodiar su secreto mesiánico para que no se generen falsas expectativas sobre su misión. Es el que dispondrá los corazones a la fe y los labios a su confesión. Confesión que surgirá en particular ante su propio silencio en la cruz, en el momento de la muerte. Todo el silencio evangélico es tensión para una toma de postura que no requerirá muchas palabras, sino la más esencial respuesta de todo el anuncio de la fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Jesús personalmente guardó silencio. Ciertamente dedicó mucho tiempo a la predicación. De múltiples maneras expuso el misterio del reino de su Padre y convidó a quienes lo escuchaban a introducirse en él. Pero también reconocemos episodios en los que expresamente el texto sagrado nos refiere su silencio. Silencio que no contrasta con su palabra, sino más bien la confirma y explica. Es el silencio del reino de Dios, no como su ausencia, sino como su expectativa o realización. Podríamos intuirlo ya en el extenso periodo
en el que crecía en estatura y en gracia, en su vida oculta. Nos revela entonces el valor de lo ordinario de nuestras vidas, tantas veces olvidado, que constituye, sin embargo, la mayor parte de nuestra experiencia. Aunque logra conservar algunos recuerdos como emblemas destacados del existir, esconde en realidad, en su ritmo repetido, el latido fundamental de nuestros tiempos y de nuestros espacios. Sabemos que es el silencio de la Sagrada Familia, en el que habrá habido múltiples ocasiones de intimidad y gozo, de lucha y éxito, de dolor y esperanza. Lo que no nos dice consagra nuestra cotidianidad. Si el pecado es ruido que distorsiona, un silencio de Jesús acalla las voces justicieras de los hipócritas y redime a la pecadora dispuesta a la conversión. Lo narra San Juan. Jesús enseñaba en el templo y el pueblo acudía a escucharlo, cuando escribas y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio. Querían ponerlo en la encrucijada, comprometerlo, para que declarara que aquella mujer debía ser apedreada conforme a la ley y entonces arriesgarse ante las autoridades establecidas, o renegar de la ley, contradiciendo la piedad judía y la pretendida obediencia de quienes le habían llevado a la desventurada. Jesús evade la trampa, pero su acción no es un simple artilugio estratégico. Un misterioso gesto establece el compás de su respuesta. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Su silencio es de una elocuencia ensordecedora. Escribía en el suelo, afirma el texto, palabras que desconocemos, pero que nos evocan el designio divino de salvación, gesto que desnuda la necedad y cobija la necesidad, suspenso que desenmascara la mala intención y abre a la culpable la oportunidad del arrepentimiento. Antes de que sus palabras resolvieran el nudo dramático, ese silencio dejó en evidencia la realidad en su crudeza y la posibilidad de una transformación redentora. El silencio obtuvo para la pecadora un nuevo nacimiento, para los acusadores la atención a una conciencia que no los tenía en paz. Hay también miradas intensas de Jesús que anteceden con silencio intervenciones poderosas, nos asoman una sensibilidad profunda, reflejo admirable de la misericordia divina. A un hombre que se le había acercado a preguntarle sobre lo necesario para heredar la vida eterna, tras haber asegurado que había cumplido desde su juventud los mandamientos y antes de invitarlo a ser perfecto, vendiendo sus riquezas y dándolas a los pobres para seguirlo, el evangelista nos dice que lo miró y lo amó. Mirada fija, que se deja conmover y respeta la libertad, que hace del silencio momento de encuentro profundo. Mirada que reconocemos también ante la pecadora, que le regó los pies con lágrimas y se los enjugó con sus cabellos, de quien pudo decir que sus pecados, que eran muchos, habían quedado perdonados porque había amado mucho. Mirada de la que brotan también lágrimas, que muestran la profunda comunión en el silencio con la desgracia, como ocurre ante la tumba de Lázaro y ante la ciudad santa de Jerusalén. Pero el silencio salvador alcanza su máxima expresión en el proceso que lo lleva a la cruz. Se cumplía así lo anunciado por el libro de la Consolación de Isaías: maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca,
como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. En el huerto de los Olivos, entre las instrucciones dadas a los discípulos, invitándolos a la oración, y el reclamo por el sueño de tristeza al que habían cedido, después de su súplica al Padre, lo que tenemos es un momento de silencio, en el que un ángel lo confortaba y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Ya apresado ante el Sanedrín, mientras múltiples voces contradictorias se alzaban para denunciarlo, él callaba. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. Solo habló cuando hubo de dar testimonio de su misión. Ante la pregunta de si él era el Mesías, el Hijo del Bendito, Jesús contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. De alguna manera, el silencio anterior lo eximía de toda culpa, pero también permitía que su afirmación posterior encontrara su raíz en el abismo misterioso de Dios, que es eternamente silencioso y a la vez históricamente elocuente, no en las palabras, sino en la persona misma del Salvador. Ante Herodes y su malsana curiosidad, mientras le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, él no le contestó nada. Con Pilato, ante los cargos que presentaban contra Jesús, él tampoco contestaba nada, de modo que el gobernador estaba muy extrañado. Pero de nuevo, a las interrogantes sobre su identidad y su misión, habló con libertad, hasta terminar diciendo que había venido a dar testimonio de la verdad. Y entonces, a la última pregunta, fue solo su presencia la respuesta. ¿Y qué es la verdad? El supremo silencio, sin embargo, lo encontramos en la cruz. Cuando el asombro de los pueblos acompaña que los reyes cierren la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Es primero el silencio ante las burlas, que no lo mueven a responderlas, sino solo a suplicar al Padre que los perdone, porque no sabían lo que hacían. Pero da entonces lugar al extremo silencio, que no es de Jesús, sino del Padre. Ausencia que acongoja su corazón en la cúspide de la agonía y de cuyo sufrimiento indescriptible quiso dejarnos testimonio al pronunciar a la hora de nona con voz potente el salmo Elí, Elí, lema sabactaní, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Silencio crudelísimo en el que la fractura de todo pecado se resolvía con un gesto de amor extremo, la entrega del Hijo a la muerte hasta exhalar el Espíritu. Y entonces el silencio de la muerte, que sobrecogió a la madre que estaba ahí de pie y que lo recogió en sus brazos en el parto sacrificial de todos los tiempos. Un nuevo vientre entonces habría de acogerlo, el del sepulcro, también virginal y silencioso, en el que permanecería hasta el alba del primer día de la semana. La figura que plasmó el Espíritu hoy adquirió su sentido. Creció ante él como una raíz en la tierra sedienta. Lo que se dijo crípticamente sucedió públicamente. Nació así el anuncio y la invocación de la vida nueva, cuando una vez resucitado, la misión confiada a los apóstoles
garantizaría su presencia. Silencio eucarístico que exigiría el testimonio de los discípulos, reuniéndose en su nombre, partiendo el pan, sirviéndolo en el necesitado, aclamando como esposa amorosa, inflamada siempre por el Espíritu Santo, su retorno hasta el final de los tiempos. Ven, Señor Jesús. Ser la palabra. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Palabra y silencio parecen excluirse. ¿No es acaso el silencio ausencia o cesación de la palabra? A la vez, no solamente el silencio, sufrido o consentido, puede ser tan expresivo como la palabra, sino la palabra misma, considerada menos en su sola apariencia como un acontecimiento que en el acto que la constituye, presupone un fondo silencioso sobre el cual se forma. La palabra no puede cumplirse sino en relación íntima con un silencio primordial. Cristo, palabra eterna del Padre, nos sumerge en ese silencio primordial. Contemplando su rostro, experimentando su acción, captando su presencia, encontramos en la tierra los signos elocuentes del misterio divino. Todo lo pasajero adquiere entonces su trascendencia a la vez que su densidad. Ejercitarnos en el silencio es la vía para el recogimiento que nos concede descubrir nuestro origen en el amor de Dios, la apertura fundamental que nos reconcilia con los hermanos, que nos concede restablecer la armonía con el universo. Es la condición necesaria para todo diálogo, para toda libertad, para toda oración. El Adviento nos convida silencio para disponernos a la encarnación del Verbo, ese Verbo divino que se hizo hombre. Oh admirable intercambio para que nosotros nos hiciéramos uno con Dios y en Dios. Dinamismo que esconde el sentido de toda la realidad. Redención de la fanfarronería, de la dispersión ruidosa, del pecado. Intimidad que nos reintegra. Sorpresa que nos asombra. Mirada que nos funde en comunión. Silencio posible, digno de todo elogio, para que vengamos a adorar. El niño duerme en brazos de su madre. Ella, extasiada, con ojos inmaculados y corazón fiel, llena de gracia, lo coloca en el pesebre y lo entrega al mundo, cordero sin defecto, en el que Dios realiza toda verdad. José vigila, silencioso, vela y ora, garantizando estabilidad al cuadro de toda virtud. Qué humilde eres, qué poderoso, oh niño. Tu juicio es poderoso, tu amor placentero. ¿Quién podría comprenderte? Tu Padre en el cielo y tu Madre en la tierra, ¿quién te explicará? Si alguien busca tu naturaleza oculta, he aquí que está en el cielo, en el enorme seno de la divinidad. Y si alguien busca tu cuerpo visible, he aquí que descansa y observa desde el pequeño seno de María. La mente yerra entre acontecimientos, oh generoso, misterios sublimes en tu divinidad,
visiones despreciables en tu humanidad. ¿Quién se adentrará en tu misterio, oh mar inmenso que se empequeñeció a sí mismo? Solo el silencio nos ayudará. Vinimos para verte como Dios. He aquí que eres humano. Vinimos para verte como al humano. Resplandeció el signo de tu divinidad. ¿Quién comprende tus contrastes, oh verdadero? Venimos a ver la morada de la casa de David que te correspondió. Heredaste un pesebre de sus cobertizos. Te correspondió una gruta de sus palacios. En lugar de su carruaje, te correspondió un asno vil. Qué impetuoso eres, oh bebé, que te entregas para todos. A cualquiera que encuentres, le sonríes. A cualquiera que te ve, te apresuras alegre a acogerlo. Se asemeja tu amor a aquel que tiene hambre del ser humano. ¿No distingues entre tus padres y los desconocidos, entre tu madre y las siervas, entre la que te amamantó y las impuras? ¿Es esta tu impetuosidad o tu amor, oh amante sin límite? Qué provocador eres para cualquiera que te vea, ya que te apresuras al encuentro de los ricos y los pobres. En ellos te refugias sin que te llamen. ¿De dónde te viene que tengas tanta hambre por los hijos del hombre? ¿Cómo es tu amor? Que si alguien te riñe, no te enfadas. Y si te gritan, no te asustas. Y si te increpan, no te entristeces. ¿Acaso estás por encima de la ley que perdona las deudas? Una estrella silenciosa brilla en lo alto y los magos la siguen, estudiosos, disponible para quien interrogue a los cielos, para quien escudriñe las escrituras, para quien escrute los corazones. Su mensaje recorre los montes con la más radiante hermosura. Nuestro Dios reina sin estrépito, sin violencia, sin mentira. Y su reino es paz, justicia, gozo, alegría en el espíritu, amor, entrega, bendición. La alianza nueva y eterna habita entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha contado. Con voz suave, susurro de silencios, acerquémonos con cuidado para no despertarlo. Eterni parentis splendorem eternum, velatum sub carne videbimus, Deum infantem pannis involutum. Esplendor eterno del eterno Padre, oculto en la carne, lo veremos, al Dios infante envuelto en pañales. Venite, adoremos. Venite, adoremos. Venite, adoremos, Domino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.